Bueno, buenos días chicos y chicas de cuarto de la ESO del Virgen de Guadalupe. Empezamos un nuevo video tutorial en el que vamos a estudiar las construcciones pasivas y las funciones sintácticas de las construcciones pasivas, es decir, el complemento agente y el sujeto paciente. La teoría de estos complementos lo tenéis en ese documento que llamé teoría extendida o teoría expandida o algo así. Lo tenéis en el punto 2.8, en la página 17, donde como veis se explica la oración pasiva, la pasiva perifrástica, ¿eh? En el A. Después en el B se estudia otra cosa que se llama la pasiva refleja, que hoy no vamos a estudiar. Y en el esquema que tenéis aquí a boli, pues el sujeto paciente y el complemento agente. Bien, Eh, el sujeto paciente y el complemento agente. Bueno, he preparado también una presentación para... ¿Dónde está? Aquí. Para enseñar esto, para explicar esto y vamos a verla. Ujú. Aquí vamos a ver cómo se pone presentación aquí. Vamos a verla desde el principio. Bueno, las construcciones pasivas. Pongo las construcciones pasivas y no la oración pasiva porque la nueva gramática de la lengua española, que es la última edición de la gramática que se ha publicado, las llama así construcciones pasivas. Prefiero hablar de construcciones pasivas y no de oraciones pasivas, porque la pasiva se puede dar en construcciones que sean no oracionales también, pero nosotros solo vamos a estudiar las oraciones pasivas, no otro tipo de construcciones que se pueden dar con pasivas que son no oracionales. Bueno, las construcciones pasivas son un tipo de construcciones en las cuales el complemento directo pasa a funcionar como sujeto paciente y el sujeto pasa a formar parte del predicado y va a funcionar como complemento agente. Vamos a verlo a través de una construcción de una oración pasiva, ¿vale? Tenemos que la oración activa es la empresa construyó esa central hidroeléctrica. Bueno, la empresa es el sujeto, construyó el verbo y esa central hidroeléctrica sería el complemento directo. La empresa la construyó. Bien, pues en las oraciones pasivas lo que tenemos es que el complemento directo pasa a funcionar como sujeto paciente de la oración. El verbo tiene una construcción particular, se forma con el verbo ser más el participio del verbo en la oración activa y concuerda con el sujeto paciente. Esa central hidroeléctrica fue construida y la empresa, que sería el sujeto de la oración activa, pasa a funcionar dentro del predicado, cumpliendo una función llamada complemento agente. La empresa pasará, por lo tanto, al predicado. Esa central hidroeléctrica fue construida por la empresa. Ese complemento agente irá antecedido siempre o encabezado siempre por la preposición por. Después veremos, a continuación vamos a ver por qué al sujeto se le llama paciente y al complemento se le llama agente. Bien, las construcciones pasivas, sujeto-paciente. Hemos de tener en cuenta que nosotros cuando estudiamos las funciones sintácticas, es decir, sujeto, predicado, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, etcétera, esas funciones sintácticas van a tener un significado. Bien, el sujeto paciente, ¿por qué se llama paciente? Porque paciente es en lingüística el complemento que recibe o padece la acción del verbo. Por ejemplo, una oración como el policía detuvo al ladrón. ¿eh? El ladrón es quien padece la acción del verbo. Es decir, el policía, quien detiene es al ladrón, ¿no? El ladrón es el que padece o quien recibe la acción del verbo. En las oraciones pasivas, sin embargo, este complemento, el paciente, va a ser el sujeto de la oración. Es decir, no va a ser el complemento directo como suele ser normalmente, sino que quien recibe la acción se va a convertir en el sujeto. Por esa razón se llama sujeto paciente, porque el que padece la acción se convierte en sujeto. Aquí pongo, paciente es un papel temático, función semántica. Existen numerosas funciones semánticas, la de agente, que es quien realiza la acción, la de paciente, que es quien recibe la acción, el destinatario, que es a quien se destina la acción, el locativo, que es el lugar donde se realiza la acción. Son todo lo que se llaman funciones semánticas. Nosotros normalmente estudiamos las funciones sintácticas, no las funciones semánticas, que también se llaman papeles temáticos. Pero las funciones semánticas son esas. Entonces, el sujeto paciente se le llama así porque a la categoría sintáctica de sujeto se le une también ese papel semántico que es el de paciente y que suele cumplir el complemento directo, pero que en las oraciones pasivas va a ser el sujeto el que cumpla la función semántica de paciente. Por eso se le llama sujeto paciente. No sé si va a orientar ahora, ¿verdad? Por la explicación así más bien mala. El complemento agente.
tenemos lo contrario. El agente es una función semántica que lo que nos indica es la persona, el animal, la cosa, el ente en general que realiza la acción. Es decir, el policía detuvo la acción. Quien realiza la acción es el policía. Y esa función suele funcionar como sujeto. Esa función semántica suele funcionar sintácticamente como sujeto. Es decir, quien realiza la acción suele ser el sujeto. ¿eh? Sin embargo, en las oraciones pasivas, el agente pasa al complemento. Y fue. eh, y entonces pasa a cumplir una función que se llama complemento agente. ¿Vale? Entonces, en el policía detuvo al ladrón. El ladrón es detenido por la policía, que sería el complemento agente, ¿no? Por la policía sigue siendo el agente de la acción, pero pasa a formar parte del predicado. Es decir, tanto en el policía detuvo al ladrón como el ladrón fue detenido por la policía, el policía es quien detiene y el ladrón es el detenido. Sin embargo, en la oración activa, el agente está en el sujeto, funciona como sujeto, y en la oración pasiva, el, el agente funciona como predicado. Cuando hablo de agente, no hablo de gente de policía, hablo de complemento agente. Bueno, creo que es uno de los peores videotutoriales que he hecho en mi vida. Eh, en muchas ocasiones el complemento agente eh, pasa a un segundo plano porque lo que se realza es el sujeto paciente. El sujeto paciente es realmente mucho más importante, de tal manera que muchas veces el sujeto paciente se omite, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, la película ha sido muy vista y no decimos por qué. El edificio se construyó por necesidades imperiosas del vecindario. No decimos quién construyó el edificio. El edificio se construyó por la empresa. No obstante, en algunas ocasiones, pocas, pero en algunas ocasiones, el complemento agente es argumental, es decir, es requerido por el verbo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la película fue interpretada por Brad Pitt, necesitamos decir el complemento agente. No podemos decir la película fue interpretada. Tenemos que decir por quién fue interpretada. La película fue interpretada por Brad Pitt, ¿no? Pero en el mayor número de casos, normalmente el complemento agente se puede omitir. Y de hecho muchas veces este tipo de pasiva se utiliza precisamente para eso. eh, para omitir a quien realiza la acción. Pepito Pérez ha sido detenido. Y no decimos quién ha detenido a Pepito Pérez. Estoy tosiendo no por nada, sino porque de hablar en voz alta me entra picor de garganta. Bien, el verbo en pasiva. En las construcciones pasivas el verbo se construye con el verbo ser en el mismo tiempo que estaba el verbo en activa más el participio del verbo en la oración activa. Por ejemplo, la policía detuvo a las ladronas. Detuvo es tercera persona del pretérito perfecto simple e indicativo. Pues nosotros cuando pasamos a la oración a pasiva tenemos que poner el verbo ser. Uy, es que intento. Ay, que se me va. A ver. Tenemos que poner el verbo ser en el mismo tiempo que estaba el verbo en la oración activa. ¿eh? Es decir, fueron. Detuvo está en pretérito perfecto simple e indicativo, pues tenemos que poner fueron en pretérito perfecto simple de indicativo. Y después el participio va a concordar en género y número con el sujeto. Por ejemplo, si tenemos las ladronas, pues tenemos que poner el participio en femenino plural. Fueron detenidas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a poner, aquí os tengo puesto otros ejemplos. El ayuntamiento ha asfaltado las calles. Las calles han sido asfaltadas por el ayuntamiento. El artista pintó un cuadro, el cuadro fue pintado por el artista. Como veis, se produce la concordancia de tiempo. Pintó, pretérito perfecto simple, pues el verbo ser tiene que ir en pretérito perfecto simple. El siguiente ejemplo lo tenemos en futuro simple. El gobierno promulgará la ley sobre violencia de género. Pues al pasarlo a pasiva, tenemos que ponerlo también el verbo en futuro simple. El verbo ser en futuro simple. La ley sobre violencia de género será promulgada por el gobierno. César vencería a Pompeyo. Aquí os he puesto un ejemplo con un condicional simple. Pompeyo sería vencido por César. Una en presente, el león caza al zorro, el zorro es cazado por el león. Bueno, a continuación voy a hacer algunas consideraciones finales sobre las pasivas. Hay dos tipos de pasivas. Aquí la pasiva que yo
que estamos estudiando, que es generalmente lo que se llama oración pasiva, en realidad es la que se llama pasiva perifrástica, ya que se forma con dos verbos, el verbo ser y el participio del verbo que utilizamos en la activa. La pasiva perifrástica, esta pasiva, no suele ser muy usual en la lengua española y de hecho a veces queda un poquito rara. Es mucho más usual en inglés que en español. De hecho, en español se ha observado un incremento en el uso de esta pasiva perifrástica precisamente por influencia del inglés, porque se traduce directamente del inglés o porque como en inglés se utiliza mucho, en español se empieza a utilizar más. Pero en español, sobre todo en español de los últimos siglos y en el español antiguo tampoco, era muy habitual. En español es más frecuente utilizar otro tipo de pasiva que veremos en otros momentos, como se construyen pisos, se cazan animales, etcétera. O también las impersonales, se detuvo al ladrón, ¿no? En vez de el ladrón ha sido detenido, ¿no? Pues decir, se detuvo al ladrón. Las estudiaremos en el siguiente video tutorial. Y después una segunda consideración sobre las pasivas. Todas las oraciones pasivas en su forma activa son transitivas, es decir, tienen que llevar complemento directo. No hay una oración pasiva que salga de una intransitiva, ¿no? Con el verbo, por ejemplo, sonreír, ¿no? La niña ha sido sonreída por mí, ¿no? No, eso no. En inglés a lo mejor es posible, pero en español no. Sin embargo, te digo después, no todas las oraciones transitivas admiten su transformación a pasiva. Se observa que hay algunos verbos que tienen más dificultades que otros para su transformación a pasiva. Generalmente, los verbos que mejor admiten transformación a pasiva son aquellos que expresan acciones como construir, derrumbar, eh, detener, etcétera. Sin embargo, verbos que expresan capacidad, medida, duración, como medir, pesar, durar y otros muchos, no expresan una acción y entonces pues tienen más dificultades o directamente es imposible pasarlos a pasiva, ¿no? Por ejemplo, el niño pesa 20 kilos, 20 kilos son pesados por el niño. No, no le decimos eso. Sin embargo, si nosotros utilizamos el verbo pesar de manera activa, por ejemplo, el leñador pesó los troncos de madera, pues ahí sí que lo podemos pasar a pasiva. Los troncos de madera fueron pesados por el leñador, ¿vale? Ahí sí. Jacinto tiene un coche, como el verbo tener, cuando indica posesión, tampoco podemos pasar la pasiva. Un coche es tenido por Jacinto, no, eso no se dice. A veces cuando expresa juicio, el verbo tener sí que puede ser pasado, pues sí que puede formar oraciones pasivas. Por ejemplo, es tenido por cierto que aquella medida del gobierno no era del todo mala, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, y otras quedan poco naturales aunque sean gramaticalmente posibles, como sucede con verbos de percepción como ver, oír, escuchar, ¿no? Yo no digo he visto un coche ha sido vista por mí, un coche ha sido visto por mí, ¿no? Sin embargo, cuando esos complementos agentes, en vez de indicar a una persona específica, indica a mucha gente, sí que es más posible, ¿no? La película ha sido vista por multitud de personas en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues eso es más aceptable. Por esa razón, cuando en algunos manuales se dice que una de las formas de comprobar si un sintagma funciona como complemento directo o no es su transformación a pasiva, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque no todos los verbos admiten una transformación a pasiva a pesar de ser transitivos. Bueno, aquí se acaba la presentación. Yo sí que les voy a decir que os voy a mandar unos ejercicios, son muy simples. Simplemente va a consistir en la transformación de unas oraciones activas a pasivas. Os voy a mandar 5 o 6, me los podéis mandar por ejercicio. De todas formas, os daré más información por Rayuela para no sobrecargar ni alargar en demasía este vídeo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo tutorial, aunque reconozco que ha sido muy malo, pero no lo voy a volver a grabar otra vez porque no, ya está. Bueno, un cordial saludo. Ayudad a vuestras familias en estos días tan duros y eh, que son duros para todos y para vuestras familias también. Bueno, me meto donde no me tengo que meter, pero ya está. Y bueno, esto pasará y nos ayudará a valorar, me estoy poniendo ya en plan un poco tutor, a valorar cosas normales de la vida, como dar un paseo por el parque, aguantar a ese amigo pesado que no queremos aguantar, pero ahora estamos deseando aguantarlo. No escuchar a los niños que están dando voces al lado todo el día, los vecinitos, ¿eh? Y esas cosas. No sé, ver cómo amanece mientras vamos caminando por la calle, sin necesidad de pasear el perro o tener que ir a la compra. Tantas cosas, ¿verdad, muchachos y muchachas? Tantas cosas. Bueno, hasta mañana. No, una cosa. Mañana no os mando videotutorial porque los jueves no tenemos clase. Parece que quiera no despedirme de vosotros, ¿eh? Pues sí, adiós.